Noticias en RT en una edición en la que seguimos pendientes de la tragedia que sufre Japón. La explosión en la planta atómica Fukushima no afectó al reactor. Sin embargo, las autoridades han aumentado el perímetro de evacuación alrededor de la central a 20 kilómetros como medida preventiva y monitorean constantemente el nivel de radiación. Tras el accidente, 4 personas resultaron heridas y 22 más ya han sido hospitalizadas al recibir ciertas dosis de radiación. Según afirman los expertos japoneses, el reactor no podrá ser utilizado en el futuro. Además, especialistas británicos consideran que Japón solo dispone de 24 horas para adoptar medidas antes de que el reactor comience a fundirse. La explosión en la planta, que se ha producido este sábado, derrumbó los muros de la instalación, pero no ha logrado deteriorar su armadura. Las autoridades niponas han confirmado que el estallido se produjo por un fallo del sistema de bombeo mientras se intentaba enfriar el reactor con vapor. Por el momento, los sistemas de refrigeración fallan en 6 bloques del complejo de plantas atómicas de Fukushima. Un terremoto devastador que dañó la central de Fukushima y que causó numerosas réplicas y olas gigantes de tsunami. Se podría haber cobrado ya casi 2.000 muertos, según estiman las autoridades locales de las zonas afectadas. La policía confirma la muerte de 900 personas y unas 10.000 más se consideran desaparecidas en una ciudad costera destruida por el oleaje. Los gobernantes nacionales se esfuerzan en intentar solucionar el caos que asoló a la isla de Honshu. Sobre las consecuencias del terremoto y los detalles de la avería de la planta atómica, que ha puesto al mundo en alerta ante una posible catástrofe nuclear, nos cuenta María Starostina. La explosión se produjo en la central atómica Fukushima, que se encuentra en la zona afectada por el fuerte sismo que sacudió todo el país el viernes. También se sabe que unos trabajadores de la planta resultaron heridos y ahora las autoridades, los servicios de seguridad, están evacuando a la gente de la zona afectada. Le voy a recordar que este terremoto, que fue seguido por un tsunami, es el terremoto, el sismo más fuerte en la historia de Japón. Las olas de tsunami en algunos lugares alcanzaban los 10 metros de altura. Las autoridades hacen todo lo posible para mejorar la situación. El primer ministro de Japón visitó ya la zona donde se produjo la explosión en la planta atómica y también fue creado un consejo especial de ministros para controlar mejor la situación y prevenir mayores daños. En el Ministerio de Emergencias han asegurado que la situación está bajo el control, que el nivel de radiación en las costas del lejano oriente de Rusia está en orden. Sabemos que en Japón hay nuevas advertencias sobre el posible maremoto. Sin embargo, los especialistas en sismología afirman que la situación está bajo el control. No hemos mantenido nunca el alarma durante tanto tiempo, pero tampoco se ha dado una situación de tal magnitud en toda la historia de nuestro servicio. Hasta ahora permanece la amenaza de tsunamis. Estamos siguiendo la situación en el Pacífico, porque nos interesa la altura de las olas en la zona. Las olas que se han notado hasta el momento han sido de 2 a 3 metros. Unas 11.000 personas fueron evacuadas de sus casas por el riesgo, pero ya estas personas empezaron a volver a sus casas, ya que esta alerta ya fue levantada. Nuestra corresponsal María Starostina desde Sajalín nos ha ofrecido los últimos datos sobre las consecuencias del terremoto en Japón y la explosión en la planta atómica Fukushima. Y el presidente ruso Dmitry Medvedev ha ordenado al gobierno conceder todo tipo de ayuda a Japón. Por el momento, Rusia prepara varios grupos de rescate y de médicos para enviarlos a la isla. Además, el primer ministro Vladimir Putin ha mandado aumentar los suministros de hidrocarburos a Japón. Durante una reunión especial con funcionarios, Putin también ha abordado el tema de la planta atómica afectada. El jefe de la Corporación Estatal de Energía Atómica, Sergei Kirienko, ha declarado que la situación de Fukushima no debe suscitar ninguna preocupación, aunque debe continuar vigilándose para prevenir posibles complicaciones provocadas por las réplicas del terremoto.
La situación en la planta atómica se estabiliza. Sin embargo, es necesario vigilarla atentamente, algo que estamos haciendo, porque en la zona de Fukushima se registran réplicas del terremoto. Según los pronósticos de nuestros especialistas, no hay una amenaza de una reacción nuclear. Sin embargo, pasará algún tiempo hasta que el reactor se enfríe por completo. Y si fallan los sistemas de refrigeración, controlar las temperaturas del reactor es la principal tarea de los especialistas. Eso dice el ingeniero nuclear Luis Guardia. Si la ruptura pasa, habría que ver climatológicamente las direcciones de las capas de los vientos, cómo es que andan, y pudiera dañarse cualquier país. Yo espero de que el gobierno japonés logre mitigar la temperatura, que en este caso es el elemento más crítico que hay, porque las barras todavía no se ha podido, ya que el automático control sobre refrigerantes no se pudo manejar, y el refrigerante se está teniendo que en estos puntos manejar manualmente. Ellos, supongo yo, que puedan enfriar. Si se enfría, pues la avería finalizó, y habría que ver entonces consecuencias futuras en cómo los vapores que ya están en el medio pueden caminar o hasta qué ángulo o radio llegan. De por sí, en este punto lo que hay es que monitorearlo todo, cruzar dedos y que la cápsula no se rompa nunca. Era el ingeniero nuclear Luis Guardia comentando qué procesos serían necesarios para controlar el reactor nuclear japonés. Y junto con Rusia, casi 70 países y 5 organizaciones internacionales están dispuestas a ayudar a Japón. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ubicadas en el país isleño, se unen a las operaciones de rescate. Y Marcelo Sánchez nos explica la incertidumbre de la comunidad internacional respecto a este incidente. El temor se fundamenta en reportes conflictivos de lo que está sucediendo. Estados Unidos está pendiente de los esfuerzos para contener la fuga radioactiva en la central nuclear japonesa de Fukushima. Ichiro Fukisaki, el embajador de Japón en Estados Unidos, expresaba hoy que la situación actual es uno de los más grandes desafíos en la historia de su país. Además, confirmó que la Comisión Reguladora Nuclear estadounidense, en conversación con el gobierno japonés, despachó a 2 expertos técnicos hacia la zona de desastre. Desde hace varias horas, la Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear e Industrial anunció que el incidente tiene un nivel de 4 en la escala de 7. Ahora bien, los últimos reportes aquí en Estados Unidos dicen que por lo menos uno de los reactores de la central atómica de Fukushima estaría experimentando una falla catastrófica y que la posibilidad de colapso o fusión del combustible radioactivo podría ser inminente, mientras que un segundo reactor también estaría experimentando problemas. Ante esto, fuentes estadounidenses sobre el tema japonés especulan que en las próximas horas se podría también ver alguna liberación de contaminación radioactiva, pero en todo caso, nuevamente, recordemos que aún es prematuro como para confirmar todas estas informaciones. En otro contexto, los tremores de tierra continúan y las labores de los especialistas japoneses dificultan constantemente su trabajo por estos motivos. Y si bien se teme lo peor en estos momentos, lo único que queda por parte de los expertos estadounidenses que analizan la situación y de los expertos internacionales también, es confiar en que la pericia de los técnicos japoneses pueda manejar la situación de la mejor forma en vista de la situación. Escuchemos. El reactor de Fukushima es el más grande de Japón, uno de los más grandes del mundo y también uno de los más antiguos. La situación allí no es tan mala, podría ser mucho peor, aunque de momento no podemos evaluar por completo la gravedad del accidente y sus consecuencias. Es muy difícil hablar de los plazos exactos de recuperación. A Japón lo caracteriza su muy alto nivel de tecnologías atómicas. La situación sísmica en el país es muy complicada. No obstante, el hecho de que durante este violentísimo terremoto no haya sufrido daños el reactor muestra un gran logro de las tecnologías niponas. Basándonos en esta preocupación generalizada de todo el mundo, por ejemplo, los funcionarios de la Autoridad Francesa de Seguridad Nuclear especularon que la posibilidad de que la dirección del viento en estos momentos podría encaminar una posible nube radioactiva hacia el Pacífico, hacia la costa oeste de Estados Unidos. Esto es de ocurrir una fusión dentro del reactor de Fukushima. Mientras tanto, Alemania anunció una alerta redoblada en el control de sus plantas atómicas. México, por su parte,
parte ha suspendido el viaje de al menos 25 rescatistas a Japón por temor a la contaminación radioactiva, y seguidamente también la Organización Mundial de Energía Atómica, dependiente de las Naciones Unidas, también dio indicación de suspender los viajes de rescatistas internacionales hacia las zonas afectadas. En todo caso, lo que ahorita estamos viendo en estos momentos es que ciertamente las próximas horas son cruciales para poder determinar el resultado de las operaciones de rescate, pero también de control de esta crisis que se ha desatado en Fukushima. Por el momento, solo se puede tener las mejores esperanzas. Ha sido nuestro corresponsal Marcelo Sánchez acercándonos la reacción mundial en torno a la avería de la planta nuclear japonesa. Y los daños causados por el sismo podrían haber resultado ser mucho peores para la central nuclear si ésta no tuviera medidas necesarias para controlar y prevenir este tipo de catástrofes. Es el criterio del doctor en física nuclear Manuel Fernández Ordóñez. Hay que establecer que los reactores, por su diseño, son completamente distintos, son antagónicos. Incluso el reactor de Chernobyl tenía unas inestabilidades inherentes, intrínsecas a su diseño, que eran ineludibles. Estos reactores no las tienen, y el reactor de Chernobyl no tenía edificio de contención que guardara esa reactividad en caso de un accidente severo. Este sí lo tiene. Pero, por otra parte, Greenpeace denuncia fallos en las medidas de protección para aislar la radioactividad del reactor de Fukushima. El representante de la organización ecologista en Rusia, Iván Blyukov, afirma que en ciertas zonas de riesgo sísmico es importante tomar medidas en seguridad para evitar catástrofes nucleares. Es imposible que la energía nuclear sea segura en ninguna parte del mundo, pero el peligro aumenta en las regiones como Japón, donde existe una alta probabilidad de terremotos. En los años 80 del siglo pasado, la Unión Soviética detuvo la construcción de una planta nuclear en Crimea. Una de las razones fue un pronóstico que estimaba la posibilidad de que ocurriera un terremoto en algo más de un año, y esta amenaza fue considerada como bastante probable. Y en Japón, donde la actividad sísmica es muy alta, se han construido varias centrales. No podemos olvidar qué sucedería con la población en caso de una avería. Tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en Chernóbil, que según estimaciones dejó hasta 2000 muertos. Entonces, es posible imaginar qué consecuencias tendría una avería en Japón con su alta densidad de población. Además, también podría afectar a algunas regiones de China y el oriente lejano de Rusia, dependiendo de los vientos. Fue la opinión del ecologista ruso y representante de Greenpeace, Iván Blyukov, quien cree que en las regiones con alta actividad sísmica la seguridad de las instalaciones nucleares está bajo constante amenaza. Nos trasladamos